y amén. Y así de pies entonces, si estamos en el libro de Juan, en San Juan capítulo 18, iba a permanecer en el capítulo 17 de Juan. Hay mucho más que podría hablar de la oración, pero siento continuar hacia adelante en mi clase aquí en, en San Juan capítulo 18, porque la oración del Señor Jesús, la clave y el enfoque del Señor al final era que la iglesia, sus discípulos y nosotros seamos uno. Y la unidad es algo tan necesario y quería continuar hablando acerca de ese aspecto que a veces nos descuidamos y unidad es algo tan necesario en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Amén. La iglesia. Sin unidad no hay nada. Y hablé, y decidí no seguir ahí porque hablé unos miércoles bastante de unidad en Efesios 4. Yo creo que los que tienen aquí los miércoles se han de acordar que duré algunas semanas hablando de unidad, un Dios, una fe, un bautismo, uno, 9 unos. Yo creo que es suficiente para que ustedes entiendan la importancia de la unidad. San Juan capítulo 18, voy a leer del verso 1, dice así la Biblia: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado, del torrente de Cedrón. Torrente de Cedrón. Y yo sé que, y tal vez debo decirles con tiempo, quizás en la semana, pueden mirar atrás de su Biblia, en los mapas, que muchas Biblias tienen mapas, en la ciudad de Jerusalén, y busque dónde está el torrente de Cedrón, y lo va a encontrar. No lo haga aquí, hágalo en la casa con tiempo. Donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conducía a aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se levantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra, porque es el mismo yo soy del Antiguo Testamento. Y el yo soy es el Dios grande. Casi se caen en tierra, dice la Biblia. Verso 7. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me distes, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente, a Anás, porque era el suegro, de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, y era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de quién convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Me salto al verso 28, 29. Llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio, pero no, para no contaminarse y así poder comer la Pascua.
Entonces salió, diga Pilato. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Hasta aquí vamos a leer. Pueden tomar su asiento. Pues está bien, pueden tomar su asiento. Después del culto pueden saludar. Gloria al Señor. Unos minutos quiero llamarles la atención a este pasaje. Hay tanto, es muy extenso, hay muchas cosas que quiero hablar, pero quiero señalar algunos aspectos acerca de lo que ocurre aquí en los sufrimientos de Cristo, lo que Él padeció por nosotros. Y voy quizás a mencionar versículos del capítulo 19 aquí más adelante en esta clase. Pero en realidad, hermanos, lo que la Biblia nos declara acerca de lo que le ocurre al Señor en sus momentos finales, porque para esto vino Él. Este fue el fin del Señor al venir a la tierra, para salvarnos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y la única manera de poder nosotros tener salvación era por medio de su muerte en la cruz del Calvario, para pagar el precio por nuestros pecados. Pero en Jesús, sabemos, Juan lo anunció a él al iniciar el ministerio del Señor en el comienzo de su ministerio terrenal. Juan anuncia en Juan 1:29 y dice así, al siguiente día vio Juan a Jesús, hablando de Juan el Bautista, vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan reconoce al Señor y lo pone en el lugar de ser el Cordero. Cuando dice Cordero es algo muy importante, que quita el pecado del mundo. Esta declaración que Juan hace aquí en San Juan 1:29 acerca del Cordero de Dios, Juan está describiendo y representa al Señor como el Cordero que sería sacrificado. La frase Cordero de Dios en ese versículo proviene o deriva su significado del Cordero de la Pascua. Tenemos que regresarnos al Antiguo Testamento para entender la frase Cordero de Dios, porque de ahí es donde emana la frase que Juan usa, el Cordero de Dios, del Cordero de la Pascua que el pueblo de Israel sacrificó al momento de salir de Egipto. La historia está en Éxodo capítulo 12. Yo sé que los lectores de la Biblia al año deben haber ya cruzado por todos estos pasajes en el libro de Éxodo, capítulo 12, donde el Señor declara a Moisés acerca después de las plagas que el Señor manda sobre el pueblo de Egipto para que el pueblo sea libre de la esclavitud. Dios detuvo, hermanos, el juicio de la muerte de los primogénitos solo de las familias que apropiadamente protegieron sus hogares con la señal de la sangre del cordero que fue pintada en los postes de las puertas. Esos fueron los únicos, y la Biblia declara en Éxodo, como digo, capítulo 12, está todo el suceso de lo que ocurre, y solamente donde hubo la señal de la sangre pintada en los postes de las puertas de las casas, la muerte no entró para matar al primogénito de las familias. Donde hubo sangre, el hogar de esta familia estuvo protegida,
y la muerte pasó de largo, y donde no había sangre pintada en los postes, la muerte entró desde el rey hasta el más pobre, hasta las bestias del campo, todo el primogénito murió. Bien, esa fue la última plaga que vino sobre Egipto, la muerte de los primogénitos. Y sabemos que después de esta plaga, Faraón suelta al pueblo. Después de tantas plagas, el Faraón tratar de esta manera, de esta otra manera, y aquí no dejar al pueblo hasta la plaga de los primogénitos por medio de la sangre del cordero. Por medio de la sangre del cordero. Aleluya. Pintada en los postes de la puerta, Faraón dice, váyanse. Y los suelta a ellos con todo lo que tenían, sus hijos, ganados y todas sus pertenencias, y salen con rumbo hacia el desierto. El pueblo de Israel entendía, hermanos, desde ese entonces, durante todo el tiempo, que sangre era necesario, hermanos, para liberación o para perdón de pecados, que solamente derramamiento de sangre podría liberar, remitir y perdonar los pecados, porque ellos experimentaron que por medio de la sangre del cordero pintada en las puertas de los postes, ninguna de las familias en el pueblo de Israel sufrieron pérdida. Todos sobrevivieron, los primogénitos en sus casas, pero donde no hubo, todos perecieron. Gracias al Señor por la sangre. Vengo a decirles en esta mañana que la sangre todavía tiene poder. La sangre todavía lava. La sangre todavía limpia. La sangre todavía protege. Gloria a Dios. La sangre todavía libera. Esa sangre no ha perdido el poder. Esa sangre no se ha coagulado. Todavía fluye. Aleluya. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia y nos lava de todo pecado. Gracias al Señor por la sangre. Nunca se canse de darle gracias al Señor por la sangre que Él derramó, porque si no hubiera habido derramamiento de sangre, no estaríamos aquí esta mañana. Fue el precio que Jesucristo pagó en la cruz, el precio más caro que puede haber, con su propia vida y su sangre derramada. Por eso dice Pedro que no fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con oro, plata o perlas preciosas. Nosotros no fuimos comprados con cosas materiales. Lo que nos compró a nosotros es la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. Nosotros debemos todo el tiempo levantarlo en alto y decirle, Señor, gracias por la sangre. Gloria a Dios, porque eso es lo único que pudo borrar lo negro, lo sucio, lo perverso de nuestros pecados. Nada más. Pudo borrar el récord de nosotros con su sangre. Esa sangre, hay un canto en inglés que dice, esa sangre fluye a los valles más bajos y sube a las montañas más altas. Esa sangre nunca perderá su poder. Pero esa sangre cada día, dice, me da fortaleza y poder. Gracias al Señor por la sangre de Jesucristo, porque todavía nos cubre. La sangre de Cristo nos protege. Satanás no puede cruzar la línea de sangre. La sangre de Cristo tiene poder. Nunca usted se intimide de clamar la sangre de Jesús. Gloria al Señor. Hay poder, gloria al Señor, en la sangre que Él derramó. Y la Biblia lo dice en Levíticos capítulo 17, verso 11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas.
La sangre de animales que eran sacrificados en los altares era para expiar. La palabra expiar quiere decir remitir, borrar, expiar sobre el altar para nuestras almas. En aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, un cordero, un animal inocente tendría que morir por el hombre culpable. Y esa es la manera como en el Antiguo Testamento los pecados del hombre no eran completamente borrados, eran solamente movidos de año tras año tras año, porque la sangre de animales, dice la Biblia, no pueden perdonar el pecado, solo pueden aplazarlo de un año a otro año. Cada año tendrían que ofrecer sacrificio para expiar el pecado del pueblo, por las almas del pueblo. Y dice, y la misma sangre hará expiación de la persona. En el Antiguo Testamento es la manera en la cual un animal inocente, un cordero, tenía que morir para simplemente calmar la ira de Dios del pecado sobre el hombre. Pero puedo decirles en esta mañana que ya no necesitamos hacer tal cosa, porque un cordero, el Cordero de Dios, una vez por todas, murió en la cruz para darnos a nosotros no solo remitir por un tiempo los pecados, pero borrarlos. Gracias al Señor. Desafortunadamente, en la mayoría del pueblo judío, hablando del pueblo judío, nunca han aceptado la verdad que la sangre preciosa de Jesucristo, la sangre derramada en la cruz del Calvario, reemplazó permanentemente la sangre de animales en sacrificio. Ellos nunca han aceptado eso. El pueblo judío, hasta el día de hoy, no han aceptado que Cristo murió en la cruz y derramó su sangre como el Cordero de los Corderos, como el único Cordero para perdonar el pecado del pueblo. Ellos nunca han aceptado eso hasta el día de hoy. Y en mis clases los miércoles voy a llegar a un punto tal en la cual en Israel van a edificar de nuevo el templo. Y ya están planes para reedificar de nuevo el templo y restaurar los sacrificios del Antiguo Testamento. En mis clases los miércoles voy a llegar. No quiero meterme tanto en detalle ahí, voy a hablar de eso en los miércoles más en detalle de lo que ocurrirá. El pueblo judío nunca ha aceptado tal cosa, nunca ha aceptado la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero lo van un día de estos, y también esto hablaré en mis clases los miércoles más adelante. Ahora ellos no lo aceptan, pero un día de estos, cuando lo vean a él, va a decir, él es al que traspasaron los clavos, porque le van a ver las cicatrices. No quiero meterme en esos tantos detalles, voy a mirar eso en los miércoles. Entonces, pero gracias, hermanos, el soberano, eterno Dios, el Creador, tomó forma humana, experimentó insultos, humillación, burla, desprecio y la muerte, porque murió, diga, Él murió. Muchos creen que solo estuvo adormecido en la cruz. No, Él murió. Él murió en la cruz. Totalmente. Entregó su espíritu. La Biblia dice, gloria a Dios. Porque muchos dicen que solo estaba adormecido, por eso resucitó. No, Él murió en la cruz. Y todo eso que Él sufrió, hermanos, fue simplemente para pagar el rescate por nosotros los pecadores, para rescatarnos a nosotros de la cárcel donde vivíamos aprisionados por Satanás. El pecado y el mundo nos tenía cautivos y nada podría liberar al hombre.
Nada. Por más que el hombre podría querer hacer esto y mejorarse y hacer esto, nada podría librar al hombre de la esclavitud, del mundo, del pecado y de Satanás. Porque Él nos tenía bajo sus cadenas, bajo su yugo de Él nos tenía aprisionados. Pero Cristo Jesús, con la muerte en la cruz y la sangre derramada, pudo rescatarnos. Sacarnos de donde estábamos, en ese hoyo, esclavos. Esa es la única manera que el hombre puede ser libre. No hay otra manera. Y gracias al Señor, que el Señor nos rescató, pagó el precio. Y dijo, Satanás, aquí está el precio, estos son míos. Y gloria al Señor, aquí estamos en esta mañana, libres y salvos, perdonados por la sangre y la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y nosotros debemos siempre reconocerlo, no paremos, porque mucha gente cristiana después que ya son salvos, tienen todo, están tranquilos, tienen dinero, tienen salud, tienen paz, tienen vida, tienen todo, tienen dinero y tienen todo eso, se olvidan. Dije, nos olvidamos que todo lo que tenemos ahora no es por nosotros, porque si no fuera por eso todavía estaría en el mismo hoyo. Perdido, esclavo en drogas, alcohol, miseria, y aún muertos algunos, ya ni existirían algunos. Pero por causa de que Él murió, sufrió, pagó el precio, experimentó insultos, humillación, burla, desprecio y todo lo que Él padeció simplemente para pagar el rescate de nosotros. A Él le costó mucho, hermano. Y hay un versículo en el libro de Primera de Juan que dice, carísimos. Juan dice a los hermanos, carísimos. ¿Sabe usted que somos muy caros? A Él le costó todo. Poder en Jesús. Muchos no entienden eso. Nunca se olvide. Quería hacer hincapié, hermanos. Ahora nosotros no solo hemos recibido beneficios eternos, porque hay mucha gente cristiana que dice, eso es en la eternidad, eso es para ser salvo allá un día, y mucha gente no quiere servir al Señor porque dice, yo no quiero esperar hasta ese tiempo. Quiero explicarles en esta mañana y decirles, nosotros no solo hemos recibido beneficios para la eternidad, pero ahora en esta mañana. Gloria a Dios. Hemos recibido beneficios del Señor ahora. Gloria a Dios. ¿Está feliz en esta mañana? Nunca he entendido personas que piensan que esto solo será un día, allá lejos, allá. No. Ahorita mismo le doy gracias al Señor que ahora que estamos viviendo en esta tierra, ahora mismo estamos gozando de los beneficios del sacrificio del Cordero. Lee el Salmo 103 con tiempo en la casa. Durante la semana el salmista dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides. Aleluya, no te olvides, porque nos olvidamos. Qué triste. Hay gente cristiana que se olvidan de los beneficios. No te olvides de los beneficios. ¿Cuáles beneficios? Siga leyendo. El tiempo es corto para decirles todo. Tengo que decirles todo a ustedes. Lean el Salmo 103. Y mire los beneficios que el Señor nos ha dado hoy día mismo. Hermanos, gracias al Señor. No nos cansamos. Por eso estamos aquí esta mañana, en otras palabras. Porque reconocemos que los beneficios del Señor son tan grandes. Y le debemos al Señor todo lo que somos.
Pero mirando aquí al pasaje, en realidad esta es solo mi introducción ahí a poner estas cosas, pero miremos a lo que acabo de leer aquí en San Juan, en el verso 1. Interesante lo que dice el verso 1. Por eso les dije con tiempo en la casa durante la semana, mire su Biblia en el mapa de Jerusalén. En la mayoría de Biblias deben tenerlo. Lo iba a poner en la pantalla, pero quizás no habría necesidad. Pero usted puede mirarlo en su Biblia, buscar el torrente de Cedrón en el mapa. Dice el verso 1, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. La palabra torrente de Cedrón, eso es un lugar, y como digo, está en el mapa. Y no hay duda, hermanos, no hay duda. Y quiero tomar esta parte aquí para decirles algo esta mañana aquí en esta clase. El torrente de Cedrón, cuando el Señor cruzaba el torrente de Cedrón, a donde estaba el huerto de Getsemaní, donde él iba con sus discípulos, que usted puede ver en el mapa, que el Señor estaba en Jerusalén, y al salir él de Jerusalén, cruza el torrente de Cedrón y se dirige, y al huerto de Getsemaní está acá arriba en el mapa. Y usted va a mirar, no hay duda que cuando el Señor Jesús cruzaba el torrente de Cedrón, el Señor estaba repasando los pasos del rey David. Estaba repasando los pasos del rey David. Cuando David, hermanos, el rey David sale de Jerusalén y cruza, les doy texto aquí en 2 de Samuel, capítulo 15, verso 23, donde la Biblia dice, y todo el país lloró en alta voz, pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón, y asimismo pasó el rey. Está hablando de David, el rey. Y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto. Y déjenme decirles aquí esta mañana, esto es muy importante para mi clase aquí, y que usted pueda aprender algo de lo que dice aquí la Biblia del torrente de Cedrón. Porque David sale de Jerusalén y cruza con el pueblo que le seguía a él, sus hombres, cruzan el torrente de Cedrón con camino al desierto. La razón que David está saliendo de Jerusalén, estaba huyendo de su hijo Absalón. Yo creo que ustedes han leído estos pasajes, miro que algunos están acercando la cabeza, que han leído. David sale huyendo de Jerusalén porque Absalón, su hijo, se rebeló y quería tomar el trono. Y ustedes saben que él comenzó a ganarse a la gente del pueblo con cosas, y el pueblo comenzó a aliarse a Absalón y se rebeló contra el rey, su padre. Y la Biblia dice que cuando David oyó lo que Absalón estaba haciendo y se rebeló para tomar el trono, David, en lugar de enfrentarse a Absalón, sale de Jerusalén y cruza el torrente de Cedrón hacia el desierto. ¿Por qué quiero usar esto aquí en esta clase? Hermanos, porque David sale de ese lugar, de la ciudad donde estaba el trono, el trono donde él se sentaba como rey, y él sale rechazado por su hijo, traicionado por su hijo. Sale David en esa condición, y quiero decirles que Jesucristo cruza el torrente de Cedrón igual, rechazado, con camino a la muerte. Wow. Quería que ustedes miren eso en la Biblia, porque a veces leyendo así nomás no se dan cuenta
Pero mirándolo más a fondo uno puede mirar estas cosas y lo que ocurre en cosas en el Señor y la Biblia, como nos habla de esta situación. Hermanos, puedo decirles en esta mañana que no hay cosa más dura y difícil a una persona como el rechazo, una cosa tan terrible y dolorosa, traición, en alguien que tenga que experimentar tal cosa, no es algo fácil. Y el Señor Jesús cruza el torrente del Cedrón antes que 24 horas hayan pasado, todos, diga todos, solamente su madre, una tía y 2 Marías y Juan permanecerían al lado de él. El resto lo abandonaron, lo rechazaron y lo dejaron solo. Huyeron. Los únicos que permanecieron al lado del Señor fueron los que acabo de mencionar, su madre, una tía de él, 2 otras Marías y Juan, que estuvieron con el Señor. Imagínese usted. David igual sale de Jerusalén rechazado por su hijo, tratando de quitarlo del trono al padre, y sale David de la misma manera, rechazado, con dolor, amargura en su corazón por la situación en la cual se encontraba. Y el Señor cruza el torrente de Cedrón de la misma manera, abandonado, rechazado por la multitud, la gente que le siguieron a él. Ahora todos lo habían abandonado y rechazado a él. Quiero decirles a cada persona que me escucha aquí en esta clase, porque muchos no entienden esto y quiero que me escuche bien lo que voy a decir esta mañana. Tarde o temprano, escuche bien, tarde o temprano, todos nosotros tendremos que cruzar el torrente de Cedrón. Eso más vale que esté apercibido. Si usted no está apercibido, lo van a destruir. Yo dije, lo van a destruir. Si usted no está apercibido de esto, usted va a quedar en la ruina. Usted no va a poder sobrevivir. Y por eso vengo con esta clase hoy día domingo para ayudarle a los que me escuchan en esta mañana, que va a haber, quizás ya algunos cruzaron, o si todavía no han cruzado, va a haber torrentes de Cedrón. Alguien le va a dar la espalda a usted. Familia le va a dar la espalda a usted. Sus hijos le van a dar la espalda a usted. Los propios que usted ama lo van a traicionar a usted. ¿Cómo sabe usted, pastor? Hay hermanos que les he servido por años y me han dado la espalda. Yo he sido traicionado. Yo sé lo que es el dolor. Cuando uno recoge a alguien de la calle, literalmente de la calle, perdido en el alcohol y las drogas donde no hay nada. Y cuando alguien alcanza a alguien y logra sacarlo de ese lugar y ponerlo en un lugar como la iglesia para servir a Dios y después de conocer al Señor y tener una experiencia y tener una vida diferente, darle la espalda a uno, traicionarlo a uno y hacer cosas en contra de uno. Hermanos, no hay dolor más terrible. Mi esposa sabe lo que estoy hablando, no pueden mencionar nombres aquí esta mañana. Yo sé lo que es cruzar los torrentes de Cedrón. No hay cosa más dura y dolorosa y que causa tristeza en una persona cuando a alguien que uno hace tanto bien y le da la espalda. So, prepárese, si no ha cruzado, va a cruzar. ¿Por qué, pastor? Porque nadie estamos exentos en el camino de la vida de estas cosas.
Hermanos, terrible. El torrente de Cedrón nos trae a nosotros a memoria estas cosas. Quizás un amigo cerca suyo, alguien a quien usted ha confiado, alguien en que usted ha tenido tanto aprecio quizás y cosas en la vida, y posible en el camino de la vida, darle la espalda, rechazarlo, abandonarlo y quedar en traición. No hay dolor y tristeza más grande. Pueden pensar de David cruzando el torrente de Cedrón, traicionado por su propio hijo. Lea todo el pasaje para que se dé cuenta lo que le causó a David. Jesucristo, cruzando el mismo torrente de Cedrón, con rumbo a dar su vida, abandonado, solo, traicionado por sus propios seguidores. Quiero apercibirles en esta mañana. Cada persona tiene que cruzar el torrente de Cedrón. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Si usted no está al tanto de lo que el Señor y lo que pasó con David y lo que le sucede al Señor al cruzar al otro lado, hermanos que me escuchan, cuando usted llegue a un lugar así, donde usted se siente abandonado, quizás rechazado, traicionado, está en dolor y tristeza, le cubran a usted, lo sumerjan a usted en dolor y tenga que posiblemente agachar su rostro y mirar hacia abajo porque no puede levantar sus ojos arriba. Le suplico, hermanos, por favor, aprenda algo esta mañana, que cuando se sienta así, lo único y lo mejor que usted va a poder hacer es levantar su rostro suficiente y ver, hermanos, no darnos cuenta que hay uno que nunca jamás le va a dar la espalda a usted. Su nombre es Jesús. Hay alguien que nunca jamás le va a abandonar a usted. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Usted lo puede dejar a Él, pero Él no nos va a dejar a nosotros. ¿Qué hago, pastor? Cuando se sienta traicionado, abandonado en la miseria, en el dolor, en llanto, en tristeza y piense que no hay salida, levante sus ojos hacia arriba y diga, como dice la Biblia en Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y le garantizo que usted va a darse cuenta que el Señor nunca me deja y va a poder sobrevivir. Yo dije, vamos a poder sobrevivir. ¿Cómo sabe, pastor? Porque aquí estoy yo, que he cruzado esos torrentes no una vez, muchas veces. Y podría contarles historias en mi vida de gente, aún gentes que uno confía, he confiado, personas que nadie sabe, solo el Señor y la eternidad. Pero gracias al Señor cuando me he encontrado en esos lugares tan bajos que parece que no sé ni dónde, ni qué hacer. Poseído, totalmente en ruina. Gracias al Señor que el Señor me ayudó y aprendí a levantar mis ojos al Señor y decirle gracias, Señor. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, Jehová con todo me recogerá. Aunque todos me dejen, Señor, tú no me vas a dejar. Y puedo estar seguro de eso, porque mi Dios es fiel. Y si usted se agarra de eso, hermanos, no importa qué venga en la vida, cuántos torrentes de Cedrón tenga que cruzar en la vida, usted va a permanecer de pie y va a poder seguir adelante, porque el Señor va a estar con nosotros. Jesucristo, después de haber cruzado ese lugar terrible, el torrente de Cedrón, llega al punto donde él comienza a orar y su sudor era como grandes gotas de sangre y decía, Padre,
si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor aprendió a rendirse a la voluntad del Espíritu de Dios, su Padre en él. A pesar de su lucha inicial, a pesar de todo lo que el Señor sufrió, y él tuvo que luchar aún en el huerto, en solo, lo vemos al Señor solo en el huerto, aunque sus discípulos habían llegado, unos a la entrada, otros más allá, y el Señor se fue más lejos. Hermanos, donde el Señor, luchando entre la vida y la muerte, finalmente, hermanos, gracias al Señor, porque aún sus discípulos lo abandonaron. Lea la Biblia. ¿Qué hicieron ellos? Se quedaron dormidos, cuando debían haber estado apoyándolo a él. El Señor vuelve y los encuentra durmiendo 3 veces. Pero gracias al Señor que a pesar de todo lo que el Señor tuvo que padecer cruzando el torrente de Cedrón, puedo decirles en esta mañana que todo lo que él padeció resultó en una de las grandes victorias que jamás el mundo ha podido experimentar. ¿Por qué? Porque con su muerte y resurrección pagó la deuda y le quitó el aguijón del pecado. Le quitó, si no entiende, aguijón, ponzoña o veneno o lo que sea. El aguijón, con la muerte y la resurrección de Cristo en la cruz del Calvario, le quitó el aguijón al pecado para que ahora nosotros tengamos victoria sobre la muerte y sobre el sepulcro. ¿Dónde está eso, pastor? Déjeme leerle breve aquí, 1 Corintios capítulo 15, versos 51 al 57, 1 Corintios 15, 51. Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, diga entonces, gloria a Dios, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Gloria a Dios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque Cristo la quitó en el Calvario. Gloria a Dios, hermanos, tenemos que entender estas cosas. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Pero, aleluya, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Puedo decirles en esta mañana, hermanos, que un día de estos va a valer la pena. Todo lo que estamos haciendo en esta mañana, todo lo que venimos a hacer, todo lo que hacemos cada culto, cada domingo, cada día, sirviendo, agradando al Señor, va a valer la pena, porque vamos a decir, entonces, cuando esto corrupto se vista de incorrupción, inmortal de inmortalidad, entonces, gloria al Señor, vamos a poder decir, nosotros, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Aleluya. Ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Me entiende usted?
No, vamos a pasar quizás por la tumba, pero la muerte no nos va a poder detener, no nos va, ya el aguijón de la muerte se le quitó de nosotros en la cruz del Calvario, el pecado. Gloria a Dios. Ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. ¿Qué va a pasar? Vamos a resucitar para vida eterna. Yo no sé de ustedes, pero estoy pensando un día de estos. Yo no quiero que nadie llore en mi funeral. Si quieren llorar, lloren ahora por mí, pero no lloren cuando esté bajo tierra. Estoy serio. Gloria a Dios. No hay necesidad, porque voy a estar danzando en esa tumba. Aleluya. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya triunfamos, ya vencimos. Porque el problema tenemos que arreglarlo ahora en vida, no después de muertos. Eso es mentira, esa gente que dicen cosas que les hacen servicios cada año para sacarlos del purgatorio, del infierno a la gente y todo eso. Y pagan tanto dinero a la gente. No quiero decir para no ofender a nadie, porque en realidad no es para ofender a nadie estas cosas. Y gente pagan mandas cada año para que le hagan un culto a mi familia que murió, para que lo saquen de allá y lo pongan en el cielo y pagan dinero. ¿Han oído ustedes de eso? Gracias. Ojalá que yo nunca he hecho eso, pero seguro a ustedes han oído de eso, que la gente paga multitud de dinero para que lo saquen de allá. Es falso. Una vez que usted llega allá, ya nadie lo va a sacar. Porque un día estaban haciéndole un servicio al Señor, y perdón, un paréntesis breve, por favor, no tomen a mal esto. Estaban haciendo un servicio a una persona de esta naturaleza y estaba el sacerdote haciendo la ceremonia y todo eso, y haciendo todo lo que ellos hacen. Y al final de todo, la familia de la persona difunta dice, y padrecito, ¿cómo va la cosa? Ya mero mero dice, ya mero mero lo tenía casi ya de las greñas. Perdón. Y la familia dice, mentiroso, porque no tenía ni pelo. Perdón, ¿está bien? Ya, gracias. Si quiere arreglar el problema, tiene que hacerlo ahora. Aleluya, no espere hasta que ya pase al otro lado. Gloria a Dios. Si no se ha arrepentido, arrepiéntase ahora. Si no ha sido bautizado en agua en el nombre de Jesucristo, necesita hacerlo ahora. Si no ha sido lleno del poder, necesita ser lleno ahora. Aleluya, porque una vez que cruce al otro lado, ya no hay remedio. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús, hermanos. Hay alguien que cree eso en esta mañana. Amén. Muy bien. Estoy saliendo aquí de mis notas y mi clase aquí esta mañana. Pero el Señor sufrió. Y la Biblia leímos aquí en el pasaje que Judas, verso 3, el que lo entregaría, conocía el lugar donde el Señor iba. Judas, ya saben que fue el traidor, el que lo entregó al Señor. Y la Biblia declara aquí que el Señor acostumbraba ir a este huerto con sus discípulos a orar durante su ministerio terrenal. Judas sabía dónde encontrar al Señor. Cuando él salió con los discípulos, él sabía que iban a ir al huerto. Y por eso aquí la Biblia lo explica y dice, sabía que muchas veces Jesús se iba reunido allí con sus discípulos. Y Judas fue con la compañía, los soldados y la gente para prender al Señor, porque él sabía dónde encontrar al Señor. El Salmo 41, verso 9,
El Salmo nos da una profecía acerca de este evento. Y dice el Salmo 41:9, dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, dice, alzó contra mí el calcañar. En otras palabras, el Señor llama aquí en este salmo, está diciendo que su mejor amigo, en quien él confiaba, porque Judas era uno de ellos, Judas era uno del grupo de ellos, con el que compartí mi comida y el pan que él tenía, dice, se puso en contra mía. Su propio discípulo, seguidor de él, se puso en contra de él, dice el Salmo 41:9. Hermanos que me escuchan, breve paréntesis aquí acerca de esto. Muchos de nosotros en algún lugar, en el camino de la vida, fuimos Judas. Gracias. No es malo admitir, es bueno reconocer. Todos en algún lugar en el camino de la vida ocupamos el lugar de Judas, en alguna manera u otra. Muchos de nosotros fuimos ese amigo que llama el Señor en un lugar en la vida. Y aún más, todos nosotros hemos llegado a un lugar donde hemos traicionado al Señor, en algún momento u otro, en la vida, en el mundo, sin conocerlo a Él, sin tener experiencia con Él, lo rechazamos a Él, no queríamos nada con Él, en fin, muchos de nosotros ocupamos el lugar de Judas, como presenta la Biblia, el que lo entregó al Señor en manos de aquellos que lo ataron al Señor y lo llevaron para ser juzgado. Pero gracias al Señor que el Señor nos abrió los ojos, quitó esa venda que nos tenía cegados y lo hizo a tiempo. Debe darle gracias al Señor que hizo a tiempo y nos alcanzó a tiempo antes de terminar como terminó Judas. Porque lamentablemente mucha gente en la vida terminan porque nunca reconocen y terminan como Judas, perdido por la eternidad. Hermanos, al Señor lo interrogan, después que lo apresan, lo llevan, y por eso les dije que mencionaran los nombres de estos dos sumos sacerdotes. El uno es Anás y el otro es Caifás. Y breve menciono aquí cuando el Señor es aprisionado y es entregado en manos de los sacerdotes primero, los religiosos. Pedro le seguía a la distancia. La relación de Pedro, la reacción de Pedro al ser reconocido, como ustedes saben, como la Biblia nos cuenta de él, de haber estado con Jesús cuando estaba calentándose en el fuego, y la muchacha lo mira, una de las sirvientas del palacio lo mira y dice, tú estabas con él, te vimos ahí anoche con él, y ustedes saben que después de haber sido descubierto, Pedro, por sus temores internos, aún de perder su propia vida, al ver al Señor, como lo hacían con él, lo golpeaban y hacían toda clase de mal. Pedro, mirando toda la escena, aún preocupado aún por su propia vida, simplemente lo seguía de lejos. Cuando de repente el peligro, riesgo de sufrir con Cristo, como él lo había dicho, aunque tenga que morir contigo, iré a la cruz, realmente no fue así. Cuando se miró frente al riesgo y al peligro de su vida y ver al Señor sufrir lo que estaba sufriendo, parecía que él estaba siendo amenazado él mismo. Y fue allí donde su sensibilidad lo abandonó a él. Y Pedro comete uno de los errores más grandes y miente acerca del Maestro. La Biblia lo dice de esta manera. Pedro estaba sentado fuera en el patio en Mateo 27,
versos 69 al 75. Sentado afuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir esta vez. Él fue un poco más allá de solo mentir. Pero comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó. Ese es lo único que me da consuelo acerca de Pedro cuando leo estos pasajes, al extremo que él llega en denegar al Señor de esa manera. El verso 57 me da un rayo de esperanza cuando la Biblia: entonces Pedro se acordó. Eso quiere decir que la conciencia de Pedro no había muerto. Porque cuando la conciencia de una persona se muere, está perdido. Y eso es lo que le pasó a Judas. Judas, su conciencia estaba muerta, no le cauterizó, no le tocó la conciencia de lo que él hizo. Pero Pedro se acordó. Su conciencia todavía lo hice acuerdo. Su conciencia todavía estaba viva y supo que había hecho algo que nunca debía haber hecho. Y Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Nunca debemos llegar a un lugar donde nuestra conciencia se muere. ¿Sabe usted que la conciencia de muchos se muere? Usted ve que gente hace cosas horribles. Alguien humano. ¿Cómo alguien humano puede hacer algo tan horrible contra otro ser humano? La conciencia muerta. No tienen conciencia. Porque aún alguien que tiene siquiera lo mínimo de conciencia, es imposible llegar a un extremo así. Y esto es muy importante para nosotros los creyentes entender, sirviendo al Señor. Si su conciencia no le martilla cuando usted hace algo que no es correcto a los ojos de Dios, su conciencia ha muerto. ¿Estoy claro? Si usted hace algo que no es correcto a los ojos de Dios y no es redarguido, su conciencia ha sido cauterizada. Y ojalá y ruego que nunca lleguemos a ese punto. Pero que nuestra conciencia, cuando su conciencia le dice esto está mal y le golpea a usted, reconozca inmediatamente y diga: es verdad, hice algo que no debía hacer. Como Pedro, recordó y reaccionó el momento. Y se puso en la Biblia dice en el verso 97, y se acordó la palabra que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. La conciencia le habló fuerte y supo que había hecho algo que no debía hacer, nunca había de haber hecho, pero lloró amargamente. Ese es otro mensaje un día adelante. Trágicamente, hermanos, nosotros ocasionalmente también fallamos de tratar con nuestros temores, igual que Pedro. Suplico, ojalá que cuando lleguemos a un punto así, como Pedro se sintió en los pretorios de los sacerdotes de Pilato, siguiendo al Señor de lejos, ojalá que cuando lleguemos a un lugar así, usted no le dé la espalda al Señor, pero se pare firme. Se pare firme. Tenga columna vertebral. No tenga una columna vertebral de fideo mojado. Porque muchos creyentes que tienen columna vertebral ¿han visto un fideo mojado?
Se doblan por todo. Pero un fideo seco está bien hecho. Tienen que romperlo para quedar. Mi consejo para ustedes en esta mañana, queridos hermanos que me escuchan hoy día, tengamos columna vertebral de fideo seco, firmes. No tratemos de evadir, no tratemos de ocultar nuestra identidad, no tratemos de negar nuestras convicciones. Tenemos que pararnos firmes, porque muchas veces nos encontramos como Pedro, especialmente cuando estamos con mucha gente, a veces en el trabajo, a veces con gente, familia que no conocen al Señor, a veces en lugares que nos encontramos donde y nosotros como que sobresalimos del grupo y comienza a decir, ¿y qué tú? ¿Qué es? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces el otro? ¿Por qué esto y el otro? Y comienzan a cuestionarnos. No tenga columna vertebral de fideo mojado. Párese firme. ¿Por qué no haces eso? Soy cristiano. Yo sirvo a Jesús. No se rinda, no se oculte, no trate de esconder su identidad. ¿Por qué te dices de esa manera? Soy hijo de Dios. ¿Te prohíben algo? No, nadie me prohíbe nada. Yo escogí servir a Jesús. Párese firme. Gloria a Dios. Es que uno no hace daño. No, el Señor me libertó de eso. Gloria a Dios. Es que te lavaron el coco. No, Jesús me salvó. Tenemos que pararnos firmes. Pedro no lo logró. Y por eso llegó al punto donde negó al Señor. Ojalá que nunca usted llegue a ese punto. Si sus amigos, es que ya no eres mi amigo, porque no, está bien, si no quieres ser mi amigo. Tengo un mejor amigo. Su nombre es Jesús. Es que ya no eres mi amiga, no eres el grupo. ¿Qué me importa? Tengo un amigo mejor. No se intimide. Todos vamos a llegar a lugares como esos. Yo he llegado a lugares como esos. Yo sé lo que estoy diciendo. En muchos lugares uno se intimida. Especialmente cuando estaba en la escuela, en el colegio, con los amigos, los compañeros en la escuela, y lo intimidan a uno, y le quieren poner en un lugar de esto y del otro, y burlarse y reírse. Y un muchacho a veces no quiere pasar por esa burla y desprecio de los amigos y compañeros. Y muchas veces uno trata de hacerse al lado de ella. Yo no soy eso, yo no soy el otro. Y tratamos de ocultar lo que somos. Yo sé lo que estoy hablando. Recordé en una ocasión, estaba con un grupo de amigos y habían hecho una fiesta. ¿Está bien que les cuente eso? Muchacho, 16 años quizás más o menos, en el colegio le hicieron una fiesta, invitaron a toda la clase, el grupo, y había muchachos y muchachas, y atendí, eran todos invitados a una fiesta de la clase. Y cuando llego allí, pues la gente y la fiesta comienza, y yo no estaba acostumbrado a ese tipo de actividades, de bailar y todo eso, y en realidad yo no sabía nada, no crecí en ese ambiente. Estoy ahí en el grupo, los muchachos, las muchachas, y viene el padre de esta persona que era la fiesta, y comienza a ofrecer cigarrillos a todos los muchachos, y todos pues agarran, y todos, y me toca a mí, y yo agarro también. Para quedar bien. Y agarro. Quiero ser franco con ustedes. Uno va a pasar por esos lugares. No tenemos que ignorar esas cosas. Va a haber lugares que vamos a ser intimidados. Y agarro. Entonces todos comienzan ahí, el dueño de la fiesta, el padre de la fiesta, el que había organizado eso para la clase, comienza con la fosforera a prender los cigarros de los muchachos, y todo eso, y los muchachos en la fiesta. Y me llega a mí, y agarro yo el cigarro que me dio y lo pongo en la fosforera.
para que lo prenda. Y cuando lo pongo así, dice, tú no sabes nada, y me lo arrebata, y me lo quito. Porque él pensaba que como hacen, ¿no? Que lo tienen que poner en la boca para que se prenda. Y yo no sabía hacer esas cosas. Yo nunca había fumado. Y quedé en vergüenza de todo el mundo. ¿Saben lo que hice? Di media vuelta y me fui. Hay lugares en la vida. Pero gloria a Dios, aprendí una buena lección. Desde nunca más. Nunca más. Y me paré firme. Mis compañeros me hicieron la vida imposible en los últimos años. Porque en los últimos años comencé a predicar ya el Evangelio y todo eso, y encargado de una obrita en un barrio de la ciudad donde muchos de la escuela, del colegio vivían. Y estaba yo predicando ahí en el culto y pasaban por la calle y se burlaban de mí. Porque estaba en la calle, el lugarcito de la iglesia, a la calle, y la gente pasaba por ahí, los amigos pasaban burlándose y todo de la escuela. Pero dije, ¿qué me importa? Y le doy gracias al Señor, que el Señor me ayudó a pararme firme. Y aquí estoy en esta mañana. Todavía estoy firme. Y lo he logrado. Aún ahora de grande, ha habido cosas en mi vida ahora, aún de grande, aún en el trabajo. Tal vez unos 2 minutos. Ya voy a terminar. Aún en el trabajo uno se encuentra en lugares tales. Pasó una ocasión en el trabajo, aún habían hecho preparado una comida, no sé qué, que estaban haciendo allá afuera, el grupo de trabajadores y el jefe y todos esos preparando toda comida. Y ya era tiempo de salir, pues ya se había acabado el día de trabajo y estaban haciendo la fiesta. Y el mayordomo me manda a mí a la tienda a comprar licor. Y me dice que vaya y traiga tantas cajas de cerveza y todo eso. Le digo, lo siento mucho, yo no puedo a comprar alcohol. Ah, ¿cómo que esto? ¿Cómo que el otro? Por aquí comenzó a insultarme, decir esto, decir el otro, por aquí, por allá. Le dije, lo siento mucho. Si quieres correrme del trabajo por esto, está bien. Pero no tienes el derecho de hacerlo por eso. Esas son mis convicciones. Puedes enviar a alguien más y hacerlo. Y me paré firme. Gloria a Dios. Tuvieron que mandar a alguien más. El mayordomo quería ponerme el dedo muchas veces. Pero aquí estoy, terminé. Duré años. A él lo cambiaron y a mí me dejaron ahí todavía. Cuando uno se para firme, el Señor lo respalda a uno. El Señor no lo deja a uno solo. Están conmigo en esta mañana. Gloria a Dios. Y lo que pasa aquí, volviendo aquí rápido, concluí casi a mi clase, perdón que me salí un poco ahí porque a veces uno piensa, ¿cómo pasan estas cosas? ¿Cómo lo que pasó a Pedro? Quizás a mí nunca me va a pasar eso. No, a todos nos va a pasar. Y mi ruego para ustedes, cuando usted llegue a ese punto, donde sea, párese firme. No agache la cabeza, no se intimide, lo dejan, le burlan, le regañan, hacen lo que quieran, no importa. Es mejor quedar bien con Jesús que quedar bien con la gente. Entonces, si lo hacemos, como sea, 50 días después de lo que sucede a Pedro, lo que hizo, cayó, negó al Señor, reconoció él, lloró amargamente. 50 días después de todo lo que ocurrió, la Biblia declara, hermanos, después que el Espíritu Santo cayó, Pedro estaba en el día de Pentecostés con los 120 reunidos y recibió el Espíritu Santo. Fue Pedro ahora el que se levanta.
y predicó el sermón. Usted puede leer con tiempo en Hechos capítulo 1 y 2, el sermón. Pedro predica un mensaje y después de predicar el mensaje y todo eso, almas se convierten, 3,000 personas. Y después de eso, la Biblia dice al otro día, van al templo a la hora de oración, Pedro y Juan, y encuentran a un paralítico y le dicen, no tenemos oro ni plata, más lo que tenemos te damos en el nombre de Jesucristo. Levántate, andan a la mano y se levanta y es sano. Y la gente se da cuenta del milagro. Y los religiosos se dan cuenta del milagro. Y usted puede leer la historia en Hechos capítulo 4 con tiempo. Voy a leer aquí un pasaje de eso. Y cuando se dan cuenta del milagro, y agarran a Pedro y a Juan, escuche bien, y los meten a la cárcel. ¿Y qué pasa? Mire lo que pasa. Eso que dice la Biblia. Hechos 4, verso 6. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Después del milagro y todo lo que ocurrió, se reúnen los religiosos. Y dice, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, los mismos que juzgaron al Señor, están en el juzgado ahora contra Pedro y Juan. Y Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio, les preguntaron a Pedro y a Juan, ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Jerusalén, puesto que hoy se nos interroga, Pedro está diciendo esto, lleno ahora del Espíritu Santo. Se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este deseo sano sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, en él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y entonces, viendo el denuedo, diga denuedo, ya no está el cobarde Pedro que negó al Señor, que tenía miedo. Cuando lo declarara, tú estabas con él, dije, no, yo no estaba con él. Esta vez ya no lo niega, esta vez se para firme. Gloria a Dios. Y con denuedo, dice la Biblia ahora de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y los reconocían que habían estado con Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, mire lo que hace el Señor. Lo llena del Espíritu Santo y ahora tiene columna vertebral de acero. Bien parado ahora. Está delante de los mismos que condenaron a Jesús a la cruz. Está parado al frente de ellos. Y ahora él ya no se agacha, ya no se esconde, ya no trata de ocultarse. Él les dice la palabra del Señor. Y hay mucho más que podemos hablar de lo que sucede después. Vale la pena. No hay duda, hermanos, que cada uno de ellos y nosotros, como les estoy contándoles mis experiencias de mi vida, cada uno de nosotros hemos fallado. Hemos fallado cuando fuimos probados por primera vez para pararnos firmes por Jesús. Fallamos en alguna manera u otra de ocultar nuestra identidad, de quedar bien con otros, de tal vez no mostrar lo que somos, tratando de no quedar mal con alguien. Todos hemos fallado en algún lugar u otro en el camino de la vida, por no pararnos firmes por Jesús. Pero gracias al Señor que Él no nos tira a la basura. Yo dije gracias al Señor que Él no nos descarta, que Él no nos pone a un lado y dice, tú menos lo que hiciste. Gracias al Señor que Él no nos desecha, pero continúa soportándonos a nosotros hasta que nosotros lleguemos a ser capaces de tener la fuerza y el poder y seamos llenos del Señor Jesucristo y celo, porque necesitamos celo.
Tenemos que ser celosos por las cosas de Dios. Y tenemos que amarlo a Él con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerza. Gloria a Dios. Y luego la Biblia nos habla de que fue llevado ante Caifás, el otro sumo sacerdote. Caifás era un hombre malo, un hombre perverso, una maldad personificada. Y hermanos, es muy importante que recordemos siempre que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es contra hermanos y hermanas. Nuestra guerra no es con hombres o mujeres, o el marido y la mujer, o los padres con los hijos. Nuestra guerra no es humana. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es con gente. Hay gente mala en el mundo que vivimos, pero no es la persona, es el espíritu maligno operando a través de ellos, de personas, porque el diablo trabaja en maneras, se mete donde él puede meterse, y a veces nos ponemos en contra de la persona, no es la persona. ¿Me entiende? Tenemos que entender eso. Hay problemas en el matrimonio, hay problemas en la familia, la mujer o el marido, y hay dificultades. El diablo se mete en la familia. No es su esposa la enemiga, no es su marido el enemigo, es Satanás. Y principados y potestades que operan para destruir, dañar. No es entre hermanos y hermanos, no es. Nuestra guerra no es unos con otros. Tenemos que entender eso en esta mañana. Nuestra guerra es contra principados, potestades, malignos, demonios que operan, trabajan para destruir, dañar. Hermanos que me escuchan en esta mañana, todas las generaciones de verdaderos creyentes nos vamos a enfrentar a oposición de aquellos y de personas que sus agendas están en conflicto con Dios. Todos vamos a tener encuentros con gente que están en contra, se oponen, gentes que tratan de hacer mal y todo eso. Nosotros tenemos que recordar en esta mañana siempre que cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, nos enfrentaremos nosotros al enemigo de nuestras almas. Él va a estar en contra de nosotros. Él va a usar a los hijos, él va a usar al marido, la mujer, amigos, amigas, a hermanos, hermanas. El enemigo va a usar lo que él pueda usar para destruir y dañar. ¿Puedo oír amén a eso en esta mañana? ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia dice en San Juan 15, 18 y 19, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Verso 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Ya, si fuéramos de ellos, ellos nos querían a nosotros. Dice, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por esto el mundo os aborrece. Porque ya no somos del mundo. El Señor nos sacó del mundo. Si fuéramos de ellos, todavía estarían abrazándonos y besándonos. Pero ya no somos de ellos. Ahora están en contra de nosotros. Nos aborrecen. Y no importa. A Cristo lo aborrecieron también. Hermanos, nosotros también podemos vencer. Gloria a Dios. Jesucristo dijo, mencioné la clase pasada este versículo en San Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si Él lo venció, nosotros podemos vencerlo también. Pilato, termina aquí con Pilato el pasaje, y el Señor Jesús es llevado a Pilato, entregado en las manos de él. Pilato dice, yo no encuentro ningún mal en él. No había nada que podía producir evidencias en las interrogaciones que le hace el Señor, Pilato le hace al Señor Jesús. Él no pudo encontrar ninguna evidencia que lo convencieran a Pilato que
que el Señor había hecho algo malo para ordenar al Señor ser ejecutado y crucificado. La Biblia declara eso. Y él dice, no, yo no encuentro ningún mal en él, yo no encuentro ningún daño en él. Y la Biblia dice en el capítulo 19, no leímos ahí, pero 19, verso 6, dice, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificale, porque yo no hallo delito en él. Irónicamente, hermanos, Pilato era un pagano, un romano pagano, un hombre malo también, pagano. Pero irónicamente, Pilato declara la verdad de la identidad de quién realmente era el Señor Jesús. En su ignorancia, en su paganismo, en no conocer estas cosas, Pilato irónicamente reconoce la identidad y quién era el Señor. En el verso 14 del capítulo 19 dice la Biblia, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Él era rey. Él no solo era rey, él es el rey de reyes y señor de señores. Y Pilato lo reconoce como el rey. No solo eso, pero en el verso 19 aún llega Pilato y escribe también un título sobre la cruz y le pone arriba de la cruz, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Hermanos que me escuchan en esta mañana, al llegar a mi conclusión, va a haber lugares en la vida, donde el camino donde vamos nosotros hoy día, que Dios va a usar, hermanos, cosas que usted ni se imagina a favor nuestro. Amén. Dios va a usar, como en este caso el Señor usa a un pagano, a un romano, uno que no era nada, ni conocía nada de la ley, ni de él, quién era él, era rey o qué era él. Dios usa a este Pilato, un hombre pagano, romano, para declarar quién es él. Puedo decirles en esta mañana, hermanos, que la voz del Señor va a venir de lugares que usted menos piensa. Déjeme darle solo un ejemplo, como digo, estoy concluyendo, un ejemplo en el Antiguo Testamento, en el libro de Números 22, versos 28 y 30. Mire lo que ocurre, mire a quién usa el Señor. Dice, entonces Jehová abrió la boca del asna, el cual dijo a Balaán, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaán respondió al burro, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera una espada en la mano que ahora mismo te mataría, dice Balaán. Y el verso 30 dice, y el asna dijo a Balaán, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Dios va a usar hasta burros. Él lo usa aquí. Balaam, un profeta obstinado en hacer lo que el Señor no quería que él haga, y él obstinado en hacerlo y insistir en hacer. Pobre burro. Y se baja y comienza a pegarle, porque lo que Balaam no pudo ver el burro. Está en la Biblia, no tengo tiempo de leerle todo, porque la Biblia dice que el burro vio en el camino donde iba que a los 2 lados no había dónde irse, y el ángel del Señor estaba con una espada al frente. Y la burra lo vio. Y Balaam, el profeta, no ve nada. Y comienza a patear a la porra burra y comienza a darle con palos y comienza a empujarla y a darle a la pobre burra, y la burra. No deje que burros nos hablen. Seamos sensitivos. Entendamos al Señor. Balaam
tristemente, tuvo que ser humillado. Y la pobre burra habla y dice, ¿por qué me golpeas? Yo no sé de ustedes, pero si hubiera estado yo ahí, me hubiera dado un ataque al corazón al oír la burra hablarme. Porque burros no hablan. Y al oír al burro hablar, ahí mismo hubiera caído muerto. Wow. Dios usa cosas que usted menos espera para hablarnos. Aún gente que usted menos se imagina. Aún gente que no son ni de Dios. Dios usa a cualquiera. Y cuando Dios habla tenemos que oír. Pero algunos son tan tercos y tan cerrados y tan obstinados. Ya no importa quién se opone. Estamos ahí como Balaam muchas veces. Qué absurdos somos nosotros. Aprendamos la lección. Y si Dios usa a alguien que usted no conoce, recíbalo. Amén. Si usa a un niño, recíbalo. No importa quién usa. Wow. Entonces, hermanos, sabemos que el Señor murió en la cruz, fue crucificado, el Cordero de Dios fue llegado, y déjeme concluir diciéndole esto. La Biblia dice en Mateo 27:33, cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa, diga, lugar de la calavera. Lugar de la calavera. Les iba a traer una calavera, pero no pude encontrar. Pero les iba a traer una calavera. ¿Qué es la calavera? La calavera en el esqueleto humano es el cráneo, es la cabeza. La Biblia dice que llevaron a Jesús. Este es un mensaje más adelante. Llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa Gólgota, lugar de la calavera. La calavera simplemente es el cráneo, es la cabeza. Hace algunos años una misionera de África, una hermana muy conocida llamada Nona Freeman, una tremenda mujer usada por Dios en muchas formas y maneras. En una de sus pláticas, en una de sus reuniones, ella usaba esta parte de este versículo llamado Gólgota, el lugar de la calavera, el cráneo, la cabeza. Ella en su plática argumentaba que el lugar del cráneo, que es la cabeza, es el lugar, dice ella, donde residen o se encuentran la mente, los pensamientos y las intenciones. Y ella en su plática estaba diciendo que es allí donde muchos todavía crucifican a Cristo. Es aquí, en el lugar del cráneo, que todavía gente, aún gente cristiana, lo crucifican a él en la cruz, en el lugar del cráneo, de la calavera. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es? Porque aquí es, hermanos, donde nosotros reaccionamos con rebeldía, con egoísmo, con rechazo, con una mente carnal. Es en el cráneo. Es en la cabeza. Y todavía en el año 2025, Cristo Jesús es crucificado en el lugar de la calavera. Póngase de pie. Porque es ahí donde está nuestra mente y pensamientos, donde alguna
muchas veces nosotros resistimos. Dios nos habla, pero resistimos, rehusamos. No queremos rendirnos al señorío del Señor nuestras vidas y decirle, Señor, tú toma control. Yo ya no vivo, tú vives en mí, Señor. Es en el lugar del cráneo. Es en la cabeza donde ocurren estas cosas. Y es donde el Señor es crucificado todavía. Yo ruego al Señor, hermanos, que el Señor nos libre a nosotros. Que libre a los que me escuchan aquí esta mañana de estar obsesionados con la mente carnal. Mente carnal. El Señor me dio un mensaje para aplicar a esta iglesia acerca de la carnalidad y me van a oír en estos días. Porque eso ciega la mente de nosotros al señorío del Señor. No queremos reconocerlo como el Señor, como el dueño, como el que me manda a mí, como el que yo estoy sujeto a Él. No queremos reconocerlo como el Señor. Queremos hacerlo nuestro. Todavía crucificamos al Señor en el lugar de la calavera. Yo ruego al Señor que el Señor trate, ojalá, y nos haga ver estas cosas y podamos rendir nuestras vidas al Señor y decirle, Señor, gracias. Tú eres mi todo, mi Señor. Mi vida la rindo a ti, Señor. Rendirnos al Señor y no crucificarlo todavía en la calavera. Puede adorar al Señor un minuto o dos. Adorar al Señor, levante su voz unos 2 minutos, ya vamos a despedirnos. Dile, Señor, ayúdame, Señor, en mantener estas cosas, Señor. Ayuda a cada familia, a los hermanos que atiendan aquí esta mañana la clase, Señor, en los hermanos que escuchan a la distancia. Señor, te pido en esta mañana que tu palabra pueda hacer efecto en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Eso es, hermano, adore al Señor un minuto más. Señor, ayúdame a cambiar mi manera de pensar. Yo no quiero que mi cráneo, la calavera, mi cabeza sea el lugar donde tú todavía eres crucificado. Pero cuando tú me hablas, Señor, quiero rendirme. Cuando tú tratas conmigo, quiero decirme aquí, Señor, aquí estoy. Trabaja en mí, obra en mí. Haz en mí lo que tú quieras, Señor. Ayuda a cada hermano, cada familia en esta mañana. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Qué bueno eres, Señor. Porque tú me rescataste, Señor. Diste tu vida en la cruz del Calvario. Tu sangre vertida. Para ahora disfrutar tus bendiciones, Señor. ¿Qué puedo darte? ¿Cómo puedo pagarte, Señor? Me rindo, Señor. Me rindo, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias por los hermanos que atienden a la escuela dominical. Ayúdanos a atesorar estas cosas en algún lugar, mañana, pasado mañana, en el camino de la vida. Que podamos, Señor, ser hombres de valor, mujeres de valor, en un mundo lleno de maldad y corrupción. Que podamos pararnos firmes cada día, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias. Gracias por tu presencia esta mañana en esta clase, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya, aleluya. ¿Qué sería si no hubiera sido por el Señor? ¿Dónde estaría yo en esta mañana? ¿Qué sería de mi vida, Señor? Si tú no me hubieras alcanzado a tiempo.
Gracias, Señor, por haberme rescatado, Señor, de esa esclavitud, de pecado y el mundo. Puesto mis pies sobre peña, enderezar mis pasos, poner un canto nuevo en mis labios. Gracias, Cristo, gracias, Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, maravilloso Jesús. Maravilloso, maravilloso Jesús. ¿Con qué te pagaremos, Señor? ¿Qué podríamos darte, Señor, en esta mañana? Recibe esta ofrenda de gratitud de mi corazón. Recibe esta ofrenda de agradecimiento en esta mañana. Gracias, Señor, por haberme rescatado y salvado. Ayúdame a perseverar, a continuar, a seguir adelante, Señor, hasta el día, Señor, de cruzar al otro lado. Aleluya, aleluya, aleluya. Te alabo, te alabo, te alabo, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, grande eres, Señor, grande eres, Señor. Que el fuego se mantenga ardiendo en este lugar, Señor. Que no se apague, Señor. Pero continúe ferviente en nosotros, Señor, en nuestra adoración y alabanza a ti, Señor, y que arda más y más, Señor, para poder, Señor, aleluya, alcanzar, Señor, almas que no te conocen. Aleluya, 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 aleluya. Señor, Master Savior, Jesús, Jesús, maravilloso Jesús. Aleluya, 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 Cristo. Gracias, Señor, muchas gracias, Señor. Las palabras de este canto dicen así, antes de irnos aquí en un minuto ya. El Señor está aquí, gracias por su presencia. Gracias por venir y tocarnos una vez más, Señor. Saber que no estamos solos, estás con nosotros cruzando torrentes de Cedrón, Señor, gracias. Gracias, Cristo, muchas gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Maravilloso, maravilloso Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, gracias, Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Cansado del camino,
sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Aunque mi lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme. Dale gracias, Señor. Sumérgenos en ese río. Sumérgenos en ese río, Señor. Sumérgenos en ese río. Gracias por tu presencia. Qué lindo sentir esas caricias esta mañana. Ese aceite fresco. Gracias, Señor, por tu presencia. Vamos a concluir nuestro servicio. Pedimos bendiciones sobre cada hermano y familia. Regresar a nuestros hogares. Nos vida y salud. Volveremos una vez más, Señor, a darte gracias y a coronarte de gloria, de honra y adoración. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga de la mano, salude a unos con otros en esta mañana.